¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches en algunas partes ya del mundo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro, a un nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud. Como sabemos, estas iniciativas, estos encuentros son proporcionados, es una iniciativa del Centro Internacional para Periodistas y la Red Internacional de Periodistas IJNet Español. Actualmente, además de este encuentro acá por Zoom, estamos conectados a través de Facebook. Allí en breve nuestra compañera Hilda Rodríguez va a estar compartiendo el enlace para que puedan compartir, ¿verdad? Y para que a más personas pueda llegar este encuentro, porque ya están nuestras panelistas y para poder conectarse y para poder justamente compartir con nosotros este espacio. Si quieren sumarse a la comunidad, pueden hacerlo a través del enlace que Dariela Sosa va a estar compartiendo en el chat para que se puedan sumar a nuestra comunidad en Facebook. También tenemos nuestro boletín que semanalmente mandamos todos los resúmenes de estos encuentros, convocatorias, compartimos actividades, todo lo que quieran para recibir en sus correos todos los jueves puntualmente. Pueden suscribirse a través de el boletín, nuestro boletín. Allí ya tienen el enlace. Y también el video en Facebook para poder compartir. ¿Cómo están? Ya están con nosotros Claudia, Talía, y bueno, brevemente les voy a presentar para ya nomás escucharles. Claudia Segovia obtuvo su licenciatura en Biología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su maestría la realizó en la Universidad de Ohio en Ambiente y Biología Vegetal y su posgrado en el Departamento de Botánica por la Universidad de Florida. Su investigación se centra mucho en los ecosistemas, digo bien, altoandinos. Durante toda su carrera se ha vinculado a diferentes grupos de mujeres de ciencia principalmente, y bueno, en la actualidad es docente del Departamento de Ciencias de la Vida y Agricultura de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Es cofundadora y coordinadora de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. No, bienvenida. Muchísimas gracias. Realmente para mí es un gusto estar con todos ustedes desde Ecuador y un honor estar compartiendo con ustedes esta tarde y noche. Y del otro lado del mundo, por decirlo de alguna forma, desde Francia está Talía García, pero muy cerca de América Latina, porque trabaja principalmente desde allí, ¿verdad? Para este lado, ¿verdad? Siendo un nexo súper valioso e importante. Ella es inmunoviróloga y coordinadora en ensayos clínicos de vacunas en París, en Francia. Funge como enlace clínico, científico, digo bien, entre el colectivo de científicas mexicanas y la iniciativa #COVID Conciencia, y es consultora científica para diversos medios. Realizó investigación en enfermedades virales en México y Francia. Es química, farmacobióloga y maestra en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene un doctorado en enfermedades infecciosas por la Universidad París Diderot y el Instituto Pasteur de París. ¿Qué tal, Talía? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Desiree? Muy agradecida y muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Estamos con estas mujeres líderes, ¿verdad? Que están llevando a cabo un trabajo increíble en sus diferentes espacios, ¿verdad? De sus diferentes lugares de trabajo. Y me voy contigo, Talía, primero para saber cuáles fueron justamente esos errores o fallos recurrentes en la comunicación científica desde el periodismo durante esta pandemia, ¿verdad? Que bueno, sigue y aún persiste. Claro que sí, Desiree. Yo creo que hablar de estas áreas de oportunidad, me gusta a mí llamarlas más, o oportunidades de aprendizaje, nos ayuda perfectamente a mejorar la labor de los dos lados, ¿no? Aquí creo que la intención o el objetivo principal del día de hoy es hablar justamente de dos perspectivas o de dos campos profesionales diferentes que tienen que trabajar de manera conjunta, que es el periodismo, la comunicación y la ciencia. Y creo que han habido varios tropiezos de ambos lados.
específicamente hablando de la manera en la que se comunicó en un principio, la manera en la que se transmitió información alrededor de esta pandemia al inicio de ella, hablamos de, hubo mucha precipitación. Hubieron muchos medios, sobre todo medios de comunicación masivos, que se precipitaron al hablar de la situación, que no tomaron el tiempo o la reflexión para entender el contexto, para poder comunicar con términos adecuados, con datos interpretados y las pocas certezas en realidad que se tenía en ese momento. Digamos que todo eso se mezcló y lo que tuvimos muy al principio de la pandemia pues era simplemente información, cachitos, pedacitos de información no muy bien conectada, pero que salían todo el tiempo y todos los días. Y creo que sí hubo mucha precipitación de parte de muchos medios. Y conforme fue avanzando la pandemia, conforme fuimos viendo que este problema iba a persistir, iba a durar mucho más de lo que muchos hubiéramos deseado, creo que se fue creando un poco un perfil individualista de muchos medios al decir, somos responsables de comunicar y eso es lo que vamos a hacer, sin tomar en cuenta que había justamente esta otra perspectiva, esta otra necesidad de contactar y de hacer una alianza con médicos, con especialistas, con científicos, para poder realmente entregarle a las audiencias información verídica, información fundamentada, información completa. Y de ciertos medios y de ciertos modos también se empezó a dar información incompleta y muchos de estos medios después replicaban un poco este argumento o estos argumentos de ideas incompletas, mal interpretadas, demasiado, muy poco reflexionadas y demasiado precipitadas simplemente para sacarlas, que generaron titulares amarillistas, que generan todavía hoy en día notas alarmistas y incluso catastróficas sobre situaciones que de haberse consultado con científicos o con especialistas antes de comunicar, creo que habrían tenido un poco más de forma y mucho más de fondo. Creo que han sido lecciones que hemos tenido que ir aprendiendo y que debemos de seguir aprendiendo porque hoy en día hay medios que persisten en esta línea de trabajo, el sacar titulares que llamen la atención, que tengan likes, que tengan compartidos en redes sociales, que sean los primeros en hablar. Y al final de cuentas no hay un análisis detrás de esta información y no hay una colaboración. Esto creo que se ha visto mucho. Hoy en día hablamos más de ciencia que nunca, en todos lados, ¿no? Hoy estamos volteando a ver a la comunidad científica y a la comunidad médica más de lo que estábamos acostumbrados en cualquier otro momento de la historia misma. Y sin embargo, no todos los medios de comunicación han aprovechado justamente la disposición y la disponibilidad de estas otras comunidades para enriquecer sus maneras de comunicar. Y creo que esto ha sido un tropiezo que han tenido algunos medios, que otros han sabido aprovechar, que otros han sabido en realidad utilizar a su favor, es decir, bueno, si yo tengo que comunicar sobre un área en la que no soy experto, en la que no me dedico normalmente, pues qué mejor que hacerlo de la mano de alguien que sí sabe, ¿no? Qué mejor hacerlo de la mano de alguien que puede en realidad darme las fuentes de información, ¿no? Porque puede simplemente no ser la información directa que obtengamos de un médico o de un científico, pero nos pueden dar recursos para que como comunicadores y como periodistas se puedan armar notas, transmisiones, se puede entregar información en realidad de contenido real y de contenido verificado. Esto creo que es sumamente importante. Que sea la tendencia en realidad para todos los medios, que aprovechen justamente esta disposición y esta disponibilidad. Otro de los fallos creo que ha sido la saturación de información. Encontramos, digamos que semana a semana, incluso tal vez cada día hay un tópico de interés, un trending topic alrededor de la pandemia y todos los medios hablan de lo mismo y muchas veces simplemente es replicar la misma nota sin cambiarle básicamente nada.
dándole un poco de edición tal vez para que se acomode a lo que es la estructura del medio en el que se está comunicando, pero el contenido básicamente es lo mismo y esto satura a la gente y al final de cuentas las audiencias pues terminan simplemente cansados de ver la misma información que además en todos lados pareciera ser catastrófica o repetitiva o redundante. Y entonces creo que eso también ha sido es hoy en día un área en la que podríamos mejorar mucho como comunicadores. Es decir, por supuesto que hay que hablar de, no sé, de los efectos secundarios de las vacunas, ¿no? Es lo que hoy nos atañe, es lo que hoy está en boca de todos, hay que hablarlo, pero siendo una comunidad sumamente extensa y sumamente diversa alrededor del mundo, ¿por qué no aportar visiones distintas sobre el mismo tema? ¿Por qué no aportar informaciones distintas, fuentes distintas? Y entonces hablar desde muchos puntos para enriquecer más el tema y no simplemente ser repetitivos y ser redundantes y saturar a las audiencias para terminar cansándolas. Y yo creo que una de las cosas que nos falló mucho al principio de ambas partes, tanto de los científicos al comunicar información como de los medios de comunicación, para decirlo a la sociedad, que hoy creo que lo vamos entendiendo un poco más, que sigue siendo un argumento importante al hablar de los factores sociales de la información, pero que es algo que debemos de tomar muy en cuenta, es esta noción de que el conocimiento y la información en ciencia es dinámica y es evolutiva. Lo que decimos hoy puede no ser cierto mañana, y lo que vayamos a descubrir mañana no lo podemos predecir el día de hoy. Y eso creo que es un factor sumamente importante que los medios deben de poner en primer plano para decir, ok, hoy la tendencia, lo importante, de lo que debemos hablar es esto, y lo que se sabe hoy es esto y esto y esto y esto y esto. Y realmente transmitir esta noción a la gente, que no porque esté escrito el día de hoy significa que no va a cambiar, que ya no va a haber más información al respecto, ni para bien ni para mal, o sea, ni para justificar o validar lo que se está comunicando un día, ni para retractar o contradecir lo que se está comunicando al otro. Entonces, creo que esa es una noción y fue un error muy importante porque se creó esta noción de los científicos dicen esto. Y al día siguiente, cuando tuvimos que comunicar, un día dijimos los cubrebocas no son necesarios y cuando tuvimos que comunicar que sí lo son, y que se necesitan y que son una de las medidas que se comprobó que funcionan para cortar cadenas de contagio y para limitar la transmisión del virus, ya no había confianza, porque ya habíamos dicho que no era. Entonces, justamente desde el principio, tener esta noción de que todo conocimiento científico en cualquier área es dinámico y es evolutivo, creo que es sumamente importante, es un área de oportunidad para todos los medios de comunicación y también para los científicos que nos dedicamos a hacer comunicación, el decir, hoy yo sé esto, se pudo comprobar esto, pero mañana puede cambiar y no es que la ciencia esté mal hecha, es que es el proceso mismo de ella. Entonces creo que debemos de entender mucho esto y tener esta noción clave, tanto medios de comunicación como científicos, porque es fundamental que la sociedad lo entienda. No solamente la comunicación, no solamente el conocimiento, sino la comunicación también tiene que ser más dinámica y también evolutiva, ¿verdad? Porque muchos y muchas de nosotras no entendíamos nada de ciencia, o sea, era así como si tenía suerte en la sección, en la redacción, tenía su espacio en la ciencia, ¿verdad? Pero ahora no, y eso ya no viene demostrando hace más de un año, ¿verdad? Y lo sigue sosteniendo, ¿verdad? Y me quedo con esto, ¿verdad? De que no solamente el conocimiento, sino también la comunicación va evolucionando, va justamente siendo mucho más dinámica. Este encuentro de cómo los periodistas pueden colaborar a mejorar la comunicación con con la comunidad científica para poder comunicar temas científicos. No solamente estamos haciendo en español, la primera vez que estamos haciendo una especie de crossover en diferentes idiomas, tanto en inglés, en portugués, francés y árabe, que nos permite un poco replantear varias de estas cuestiones y autoanalizarnos, ¿verdad? En este más de un año de pandemia que estamos viviendo y cómo lo estamos reportando, porque siempre estuvo en primer lugar el tema de la precipitación, ¿verdad? Que una de las cuestiones que Thalía estuvo mencionando al principio. Y me voy contigo, Claudia, para entender un poco qué
tipo de problemas o podemos sumar a esta conversación, ¿verdad? Que existe justamente a la hora de comunicar informaciones científicas desde los medios y qué los causa. Bueno, decir, comparto mucho de lo que justamente decía mi colega. Definitivamente ha sido un proceso de aprendizaje este año y medio, tanto como para el área científica como también para los comunicadores y periodistas. Uno de los puntos que creo quisiera empezar desde la perspectiva científica, ¿no? Hemos estado acostumbrados y a lo largo del tiempo nos han preparado para hablar en un ambiente académico, ¿no? Para tu grupo de pares. Hemos estado preparados para hablar en congresos, para hablar en entrevistas, pero básicamente en entrevistas hacia el público académico. Entonces, en este caso, en esta pandemia, nos rompieron un poco todo ese esquema de estar en nuestra zona de confort como científicos. Entonces, eso también generó un proceso de adaptación que no ha sido tan fácil tampoco para los científicos. A los científicos, a la gran mayoría, y eso es un poco lo que nosotros hemos estado viendo a lo largo del trabajo que hacemos en la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, no nos gusta hablar mucho fuera de nuestra zona de confort. Entonces, del rato que de pronto surge la pandemia y tú estás en el área académica y de pronto te pide una entrevista para la radio, la prensa y la televisión, un poco tú le huyes a esa situación, ¿no? Entonces, eso también, como nos decía justamente Thalía, es el hecho de que a veces como científicos no damos el mensaje adecuado, ¿no? En el sentido de que no estamos preparados para dar ese mensaje a toda una comunidad mucho más amplia fuera de nuestra área académica. Entonces, eso también viene y ha sido un proceso de aprendizaje, como nos comentaba Thalía, el tratar de comunicar ciencia, porque desde la perspectiva académica y científica, como les decía anteriormente, solo nos centramos en ese grupo y necesitamos abrirnos. Hace algunos años escuchaba y leía un artículo que se hablaba de un índice como de neblina, si lo traducimos, ¿no? Que usualmente nosotros en academia, mientras más nombres raros usamos, mientras más procedimientos raros usamos, eso nos lleva un poco a pertenecer a ese grupo selecto, ¿verdad? Pero en este caso, justamente, tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que tener la capacidad de utilizar un lenguaje que pueda llegar a toda la gente. Y lo que hemos visto que ha pasado en muchísimos países, y puede ser que haya pasado exactamente lo que pasó en mi país, en el Ecuador, es de que todavía estamos luchando en ese lenguaje, en ese nivel de comunicación, ¿no? Entonces creo que este ha sido un gran ejemplo y yo creo que, como les decía inicialmente, un proceso de aprendizaje para los científicos, que la divulgación, la comunicación en ciencia es fundamental, ¿no? Y que también como sociedad es importante prepararnos, ¿no? Y pedir la voz de los científicos, que como tú bien lo decías, probablemente antes de esta pandemia, los espacios para ciencia y tecnología en los medios de prensa, televisión y radio eran sumamente reducidos, ¿sí? Pero a pesar de que ahora tenemos esos medios de ciencia, todavía siguen siendo que no llegan a tanta gente. Entonces creo que tenemos que trabajar los científicos a eso. Y del otro lado, creo que también desde la perspectiva de periodistas, necesitamos periodismo científico. También no se le ha dado esa importancia al periodismo científico, a ese periodista que es capaz de leer un artículo científico, sentarse con un investigador y lograr democratizar ese conocimiento, que yo creo que es súper importante. Otro de los aspectos importantes también es el hecho de que la ciencia y la tecnología tengan importancia, ¿no? En primer plano, en nuestros países, en Latinoamérica,
está la corrupción, está la política, pero no como sociedad le damos la importancia a ciencia y tecnología y recién le estamos dando con este proceso de pandemia. Entonces, el tratar de que este espacio que se ha dado gracias a la pandemia, si podemos agradecer algo a la pandemia, es que se ha puesto la atención en la ciencia y tecnología y estamos saliendo de esta pandemia por la ciencia y la tecnología, que el periodismo no la pierda y que tampoco la ciencia la pierda, ¿sí? Porque necesitamos estar ahí, necesitamos que se nos dé tanta importancia como la farándula y más, ¿verdad? Y entonces yo creo que ese es un aprendizaje que tenemos que ir de lado y lado. El mejorar nuestra comunicación desde la ciencia hacia la sociedad y también el mejorar la importancia e implementar y fortalecer el periodismo científico, ¿no? Para lograr una mejor comunicación y que podamos llegar con el mensaje correcto. Porque estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Talía y con lo que decías tú. Tengo la impresión de que no llegamos con el mensaje adecuado. Tal vez, y eso es que no estamos comunicando bien, ¿no? Y quiero recalcar también justamente y reforzar lo que decía Talía, el también entender, y ahí viene un poco nuestra cultura científica como sociedad, que la ciencia cambia, que el proceso científico hace que vayamos aprendiendo con el tiempo, y eso es lo que hemos visto durante la pandemia, cómo a partir de la nueva generación de conocimiento hemos ido cambiando nuestra manera de enfrentar el problema, que en este caso era la pandemia. Entonces, si nosotros no entendemos el proceso del análisis científico y el método científico, generamos incertidumbre, pero la incertidumbre es parte de la ciencia, ¿no? Y ahí es lo que tanto el periodismo como los científicos tenemos que aprender a comunicar correctamente para no generar esa ansiedad y sino decirles, estamos por buen camino, así funciona, ¿verdad? Entonces yo creo que ha sido un proceso de aprendizaje bastante importante y solo para recapitular el decir que tanto los científicos como los periodistas no debemos perder el espacio que hemos logrado durante este tiempo. Me quedo con esa, con esa frase, Claudia, ¿verdad? De que esta alianza, este lazo, ¿verdad? No solamente se quede en este tiempo, ¿verdad? En esta situación y en medio de esta incertidumbre, ¿verdad? Pero una de las cuestiones, y eso lo hablamos en muchos espacios que tenemos con colegas en nuestros cafés de periodistas, que tenemos mensualmente, donde son encuentros que no grabamos y mientras nos tomamos algo estamos hablando. Y una de las cosas que siempre suele persistir es el hecho del tiempo, ¿verdad? No, pero ya tengo que publicar, no, pero ya tengo que estar actualizando la página. En muchos casos medios grandes, en otros medios independientes, ¿verdad? Digitales, que al momento hay que estar publicando las cosas. Y con relación a eso, Talía, ¿cómo conciliar justamente las necesidades de periodistas, editores, de brindar información con criterios de urgencia, novedad, notoriedad, impacto social, que más es una de las cuestiones que se suele pedir, con los criterios de rigurosidad que demanda justamente la comunidad científica? O sea, ¿cómo podemos hacer encastrar un poco eso? Yo creo que esa es una de las cosas más complejas justamente del periodismo científico y de estas alianzas periodistas y científicos. Creo que es primordial, y quiero retomar una frase que acaba de decir Claudia, es primordial del lado del periodista, del lado del comunicador, entender los procesos y las incertidumbres de la ciencia, ¿no? Entender realmente qué es hacer ciencia y cómo se hace la ciencia. No podemos comunicar sobre algo que no conocemos. La información va a estar sesgada, va a estar malinterpretada o sobreinterpretada, va a estar incompleta, y creo yo que entender que la ciencia no es instantánea, que la ciencia no se hace a medida, no es capricho el que tenga sus tiempos, el que tenga sus plazos, no es porque un investigador quiera gastar más fondos
y por eso alarga más su investigación, que toma tiempo. Al contrario, de hecho, en la misma comunidad científica existe esta misma competencia por publicar y por generar información que existe entre los medios de comunicación, ¿no? Eso es el día a día, en realidad. Los investigadores también publicamos. Es la manera en la que nosotros, entre nosotros, difundimos el conocimiento y hablamos de lo que estamos haciendo, de lo que sabemos, de lo que hemos descubierto, de lo que hemos desarrollado. Es a través de publicaciones. Y también existe esta competencia por publicar. Pero es una competencia en un marco en el que se entiende cuáles son los procesos y los tiempos de cada una de esas actividades que suceden en el desarrollo de la ciencia, y creo que es algo fundamental que del lado de los comunicadores y periodistas se entienda, ¿no? La ciencia no la aceleramos a capricho, la ciencia no se rige por modas, por políticas, por preferencias, la ciencia tiene sus procesos, tiene sus tiempos. También hay catalizadores de la ciencia y lo vimos, por ejemplo, lo hemos visto en esta pandemia con el desarrollo de vacunas. La investigación clínica tiene sus tiempos. ¿Cuál fue el catalizador? Que fue un problema mundial. Eso obligó a todas las naciones, básicamente, que tenían el poder a invertir en ciencia. Eso fue finalmente lo que le terminó de dar ese empujón que necesitaba la investigación clínica. Pero la ciencia detrás del desarrollo de las vacunas no se aceleró, no se hizo menos rigurosa, no nos brincamos pasos. Se necesitaba simplemente llevarlo un pasito más allá, y hay catalizadores para eso, pero no para los procesos detrás de la generación del conocimiento. Y eso creo que es fundamental que se entienda por parte de los periodistas. Y por parte de los científicos, también entender que justamente los medios de comunicación pues también tienen esta urgencia por hablar con la sociedad. Finalmente ellos son el canal que comunica lo que pasa tras bambalinas en la ciencia, digámoslo así, con los que son verdaderamente el motivo o la razón de nuestra labor, tanto de periodistas como científicos, que es finalmente la sociedad, ¿no? Yo siempre he dicho, cuando comparto justamente con colegas científicos, que a veces se nos olvida que los patrones, los jefes, son los que están allá afuera, ¿no? No somos entre nosotros quienes debemos de aplaudirnos y decirnos y trabajamos para la sociedad. Hay que comunicar. Y justamente hay que tratar de pasar los mensajes adecuados en los tiempos pertinentes a quienes se dedican a comunicar. De parte de los científicos, de los periodistas, hay que entender que existe el periodismo de ciencia, que no cualquiera, por ser periodista, debería de hablar de ciencia individualmente. Si nos vamos a meter en esta labor de hablar de ciencia, cuando no ha sido nuestra costumbre, no es nuestra línea editorial en un medio, no es en realidad el foco del medio en el que trabajemos, hagámoslo con quien sí sabe hacerlo. Formemos alianzas con la gente que sí se dedica a hacer periodismo de ciencia o con la gente que hace ciencia para poder entonces compartir información fundamentada y de la mejor manera posible. Creo que COVID Conciencia, que es la iniciativa en la que colaboro, es un ejemplo que a mí me gustó mucho, y de hecho nos llamó mucho la atención en Científicas Mexicanas poder colaborar con ellos. Porque en Científicas Mexicanas somos una red de solamente mujeres que hacemos ciencia en México, o mexicanas que estamos haciendo ciencia en el extranjero, que justamente estamos formadas en este ámbito académico y, como bien lo decía Claudia, no necesariamente formadas para hablar con la gente, ¿no? Los científicos no tenemos un curso, al menos en México no tenemos un curso o una formación que nos diga cómo tienes que hacer difusión del conocimiento, cuál es la diferencia entre hacer comunicación, difusión y divulgación, que tampoco son lo mismo. Nadie nos enseña a hablar con el público, mucho menos a hablar con los periodistas. Y entonces creo que esto, cuando viene y se genera una alianza entre un medio de verificación de noticias, un editor de periodismo, un medio de divulgación científica a través del arte, y llegan y entonces dicen, no queremos hablar de lo que no sabemos, sabemos cómo comunicar con la sociedad, pero queremos hablar de temas de los que no somos expertos y necesitamos expertas. Y necesitamos que alguien nos ayude, nos guíe, nos oriente y nos diga si lo que vamos a comunicar tiene certeza o tiene sentido científico, porque no queremos dar información solo por darla. Y entonces es cuando se forma justamente la alianza con Científicas Mexicanas y surge COVID Conciencia como una iniciativa de verificación noticiosa, específicamente de temas de la pandemia, en la que justamente la intención es demostrar la necesidad que hay de este trabajo sinérgico, de este trabajo de colaboración de los dos lados.
Si como científicos no sabemos cómo dar el mensaje, apoyemos a quienes se dedican a eso. Si como periodistas no sabemos cómo hablar de un tema científico, apoyémonos en quienes se dedican a generar ese conocimiento, ¿no? Esta tiene que ser una relación bilateral. No es ellos saben más que yo, ellos hacen más. No, cada quien es experto en su área, en su disciplina, con sus capacidades. Formemos una alianza, generemos estas relaciones de verdad bilaterales y busquemos a los científicos. Justamente hoy estamos en el escaparate, la gente que nos dedicamos de una u otra manera a hacer ciencia y tecnología, hoy estamos en el escaparate. Y no significa que no lo hayamos estado, que no lo hayamos existido antes, simplemente pues no nos buscaban, ¿no? Entonces allí están, hay organizaciones de científicos, hay redes de científicos, muchas redes en Latinoamérica, hay instituciones, organizaciones de médicos, de científicos, de investigadores en todos lados. Hay que buscarlos, porque justamente ellos son quienes pueden orientar a los comunicadores a pasar el mensaje correcto. Y como científicos también tenemos que unirnos y que hablarnos con ustedes, periodistas y comunicadores, justamente para sacar lo que estamos haciendo nosotros en nuestros lugares de trabajo a la gente que es finalmente quien necesita saberlo. No todos estamos formados en eso, pues entonces apoyémonos en quienes saben cómo hacerlo. Y es justamente eso, es entender los procesos de ambas partes y generar estas alianzas para hacer lo que no sabemos hacer, pero hacerlo bien de los dos lados. Totalmente. Y así como el espacio del foro, ¿verdad? Te acerca a panelistas, ¿verdad? Que nos comparten su tiempo, que nos comparten sus conocimientos. También existen diferentes organizaciones de periodistas que se dedican a verificar datos, ¿verdad? Que justamente en medio de todo esto y en el desconocimiento recurrieron a especialistas, ¿verdad? Y es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando justo ahora hay una nueva variante y a quién, ¿verdad? ¿A quién recurro? ¿Y qué significa eso? ¿Van a haber más contagios? ¿No, no va a servir la vacuna? Y te salen así con una cantidad de dudas y que eso justamente si no lo dilucidas vos misma o vos mismo no vas a poder comunicar a la audiencia, ¿verdad? Y vas a crear pánico en vano, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones es lo que nosotros siempre insistimos mucho, de aprovechar los espacios, ¿verdad? De recurrir a quien crees que te pueda ayudar porque todos están a disposición, ¿verdad? O sea la mayoría de la gente que está en medio de esta crisis y que está en medio de esta situación, ¿verdad? Y en el en esa esperanza, ¿verdad? De poder comunicar otras cuestiones, de poder justamente buscar otras historias, en base a esto, están justamente a disposición, como dije, ¿verdad? Y Claudia, cómo lograr una mayor apertura de la comunidad científica para facilitar el acceso, ¿verdad? De consultas, como estábamos diciendo, ¿verdad? Por parte de los periodistas y habilitar, ¿verdad? Canales más fluidos para que la información pueda ser más especializada, más completa, más concisa, para justamente para que pueda comprender nuestro público, ¿verdad? El público masivo. Y les recuerdo, ¿verdad? Que estamos recolectando sus preguntas de Facebook, ya nos están mandando también, acá en Zoom también nos pueden escribir, que ya después de esta pregunta, Claudia, vamos a ir a las consultas de nuestros asistentes. Eh, bueno, deciría en realidad, creo que hemos aprendido mucho durante esta pandemia justamente de tratar de buscar esos puentes que nos hablaba justamente Thalía. Nosotros hemos visto, especialmente en el Ecuador en este último año, cómo se ha logrado mantener una mejor relación entre periodistas y comunicadores, periodistas y científicos y comunicadores a través de estas redes, ¿no? Justamente como decía Thalía, como científicas mexicanas, en el caso de Ecuador, de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Un periódico digital de aquí del país decidió hacer una base de datos de expertas, ¿no? Un poco también para visibilizar la presencia de las mujeres en las ciencias. Y de esa manera, ese tipo de herramientas para los periodistas también le ayudan a definir expertos y expertas en las áreas, ¿sí? Porque algo que también es súper importante de definir es, y ahí un poco
va relacionado con tu pregunta de cómo mejorar esa interrelación entre periodistas, es que el periodismo también entienda que cada uno de nosotros cumplimos nuestro nicho y tenemos nuestra experticia, ¿no? Entonces, y que también se da del otro lado la opción de que un científico te quiera hablar de absolutamente todo y ahí puedes caer en problemas, ¿no? Entonces, es súper importante de parte de los periodistas el entender que, por ejemplo, yo trabajo en los ecosistemas altoandinos, en evolución de plantas, no te voy a hablar de virus, ¿verdad? Porque no soy viróloga, esa no es mi área de experticia. Eh, pero Talía, si es viróloga, entonces, claro, ella puede hablar de virología porque esa es su experticia, ¿verdad? Entonces, nosotros en eso, la mayoría de los científicos somos sumamente respetuosos de nuestra área de experticia, ¿no? Porque a veces dices, no, pero dime tú qué opinas. O sea, pero si yo te digo qué opino del virus, te puedo dar mi opinión, pero es una opinión personal. Obviamente leo sobre virus, este año he leído mucho sobre virus, pero eso no me hace experta en virus, ¿no? Y para eso el periodista tiene que llegar a esa persona experta en, en el área específica, y creo que ahí, como te decía, la clave es generar estos listados, generar estos medios de comunicación con redes de información científica para de esa manera poder obtener voces expertas en las diferentes áreas, ¿no? Y eso al menos en Ecuador yo creo que ha dado un muy buen resultado y de cierta manera también ha abierto el panel, ha abierto la posibilidad, ha abierto el abanico para que más científicos y científicas salgan a la palestra. Porque muchas veces lo que hemos visto, yo puedo hablar de mi país, de Ecuador, lo que se ha visto, es de que por mucho tiempo los expertos eran 2 o 3 personas en el área científica que hablaban de muchas áreas científicas, ¿sí? Yo creo que la pandemia ha dado la posibilidad de abrir esa opción y ahora tú ya tienes un abanico de posibilidades de expertos en diferentes áreas, ¿no? Dentro del misma área de salud y lo que hemos visto en pandemia, tú puedes tener expertos en virus, puedes tener en evolución de virus, puedes tener en el aspecto de salud pública, en la epidemiología, puedes tener en la alimentación relacionada al virus, en el efecto de la vacuna, o sea, pero cada uno habla desde su experticia, ¿no? Y ahí viene el papel también de los periodistas, el saber unificar esas pequeñas partes del rompecabezas, ¿no? Y ahí yo creo que se mejora la comunicación, el que también el periodismo entienda la lógica nuestra, decir, bueno, yo te hablo este pedacito, si quieres que alguien más te hable de otra cosa, yo te derivo para que alguien hable más de eso, y los periodistas ahí van uniendo las piezas para que llegue una información mucho más completa, ¿no? Para el público en general. Entonces yo le he visto, al menos desde mi perspectiva, desde la red, cómo hemos avanzado en eso, en que se ha abierto este abanico, tenemos más expertos en diferentes áreas, los periodistas también ya conocen un poco estas bases de datos, esta posibilidad de acercarnos a los científicos, y también yo creo que se ha roto un poco esas barreras que yo siento que a veces existía entre periodismo y científicos, ¿no? De lado y lado. Un poco yo no quiero dar entrevistas y por otro lado me siento cohibido con las palabras científicas, ¿no? Entonces yo creo que se ha roto un poco esto porque tuvimos que en esta pandemia y creo que hay que ir fortaleciendo, ¿no? También hay que entender y algo que hay que decirlo también y que Talía lo decía y nuevamente lo repito yo, a nosotros no nos enseñan a comunicar, no nos enseñan a difundir ni a divulgar lo que nosotros hacemos y ahí yo creo que es súper importante empezar a trabajar juntos. Nosotros hemos visto en la red la necesidad de aprender a comunicar. Entonces ahí buscamos justamente a nuestros colegas periodistas a que nos ayuden, ¿no? Que nos den unas clases de medios, porque no es lo mismo dar una charla, como les decía, en un congreso, que dar una entrevista de radio, que dar una entrevista en televisión.
que dar una entrevista para el periódico, ¿no? Un poco aprender a manejar cada uno de eso que no nos enseñan. Entonces, nosotros tratamos de capacitar a nuestras científicas en esa área para que también se reduzca un poco el nivel de ansiedad de como científicos ir y presentarse en esos foros que no son los normales para nosotros. Entonces yo creo que esa también es otra herramienta, el empezar a generar capacidades de lado y lado, ¿no? Tal vez que los periodistas entren en talleres un poco de comunicación científica o un poco del área de cómo nosotros presentamos los datos y nosotros ir a charlas de periodismo científico un poco para entender y de esa manera buscar la conexión. La solución nos estás dando, Claudia. Y suena tan fácil, ¿verdad? De repente, el de entender las áreas, ¿verdad? No cuesta nada preguntar y decir, ¿verdad? Bueno, ¿con quién puedo hablar de este tema? Y hay muchas veces, y habría que hacerme la culpa, ¿verdad? Los periodistas de tanto que están sobre la hora, ¿verdad? Insisten, ¿verdad? No, pero decime qué pensabas, o sea, o qué opinabas, qué es lo que es, ¿verdad? Y está ahí la insistencia, ¿verdad? Y no es tu área de expertise, ¿verdad? Bueno, acá Mariel de Perú desde Facebook nos pregunta, nos mandan una pregunta, ¿cómo se involucraron para que puedan responder cada una? ¿Cómo se involucraron en el mundo de la ciencia? ¿Cómo hacer que más niñas y mujeres se interesen por estas disciplinas? Nos pregunta Mariel. Entonces, Tania, Claudia, brevemente. Pues, para mí, creo que fue suerte, de alguna forma, de haber crecido en un entorno en el que preservaron la curiosidad que yo tenía cuando era niña. Creo que esa es una de las características fundamentales de todo científico y toda científica, es que eres curioso. Y todos lo somos por naturaleza. Sin embargo, vamos un poco perdiendo este impulso de saciar esa curiosidad, explorar, investigar y conocer y finalmente saber, adquirir conocimiento, que es como, digamos, el objetivo final, justamente de saciar esta curiosidad. La vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida, pues justamente porque los entornos tampoco la favorecen o no la preservan. Y en mi caso, pues justamente tuve yo como esta inquietud de querer hacer ciencia y crecí en una familia en donde, y esto sí lo considero un privilegio, el que no hubieron limitantes para decir, pues, si quieres ser eso, adelante, ¿no? Tuve dos modelos muy importantes a seguir, dos mujeres que fueron profesoras mías cuando yo tenía 10, 11 años. Fueron roles importantes, modelos de rol importantes, que fueron dos mujeres que estudiaron justamente lo que terminé yo estudiando y que también hacían eso, era motivar y el mostrarte a través de su labor como profesoras, que era también una de las cosas en las que podías derivar haciendo ciencia, mostrarte que era un poco este mundo de exploración, este mundo de experimentación. Y yo dije, ¿qué son? O sea, ¿qué estudiaron? Tal cosa, pues yo quiero estudiar eso, ¿no? Y lo decidí desde ese momento simplemente porque yo quería un poco, pues justo aspirar a ser como ellas, a tener justamente esta referencia que yo creo que es sumamente importante darles hoy a las niñas y a las adolescentes, el hecho de que sepan que si habemos muchas mujeres científicas, ¿no? Nos han invisibilizado, nos han dejado un poquito de lado a lo largo de la historia, pero no es que no existamos, es que simplemente no nos veían, pero habemos muchas. Y justamente el compartir como papás, como formadores, como tutores o responsables de estas niñas y de estas adolescentes, el decir, pues por supuesto que hay en todas las áreas, en todas, absolutamente todas las áreas, hay mujeres que están haciendo cosas bien importantes. Entonces, justamente compartir esto, pues puede motivarlas para decir, no es inalcanzable en realidad. Decir, puedo ser ingeniera, puedo ser astronauta, puedo ser física, puedo ser matemática, puedo ser virólogo, ambientalista, bióloga, lo que sea. Hay mujeres, entonces también compartir justamente estos roles, estos modelos incentivan de alguna forma que las más chiquitas, las más pequeñas, puedan aspirar a ello y lleguen hasta ahí, ¿no? Y antes de pasar a Claudia, justamente acá están preguntando para explicar mejor sobre la iniciativa que acompañás, ¿verdad? El de hashtag COVID con conciencia. Si nos puedes
comentar un poquito más, Talía, que están preguntando. Creo que a eso Claro te que estás sí. refiriendo, Heidi. Claro que sí. Pues sí, justamente ahora que mencionaste que también existen obviamente redes de periodistas, pues uno de los cofundadores de la iniciativa COVID Conciencia fue la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y justamente esta es una red que desde su especialidad, que es hacer periodismo exclusivamente científico, se alía con Verificado MX, que es una iniciativa periodística de verificación noticiosa, con el editor de la semana y con La Bombilla, que son divulgadores científicos, justamente para hablar de la pandemia. Todo el contenido que se genera, que se consulta y se crea en colaboración con científicas mexicanas, se publica en el sitio web de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que lo encuentran en Facebook, lo encuentran en Twitter, se replica en todos los sitios de las diferentes iniciativas y van a Verificado MX, también pueden encontrar el contenido de COVID Conciencia. Y justamente, bueno, pues el nombre era un poco el objetivo mismo y la base misma del deseo de comunicar sobre COVID, pero teniendo no solamente conciencia de la información que se estaba pasando a nivel de comunicación, sino que tuviera ese mensaje, el fundamento y la verificación de la comunidad científica, para que lo que digamos sea algo fundamentado, ¿no? Haya pruebas detrás de ello. No hablamos, no hacemos comunicación dentro de la coyuntura de lo que hay hoy es hablar de la aprobación de la vacuna Pfizer. No vamos a sacar una nota inmediata de la vacuna Pfizer, sino más bien nos vamos a ir a qué es lo que se habla en la sociedad, digamos, fuera de los medios, ¿no? En las cadenas de WhatsApp, en las publicaciones de Facebook, entre la gente, de qué están hablando, en dónde falta información, en dónde falta evidencia científica, en dónde falta llegar con un mensaje accesible. Y ahí es en donde va COVID Conciencia, entonces desarrolla contenido, ¿no? Y el contenido, afortunadamente, nos hemos aliado con diferentes medios en distintas naciones, incluso en Ecuador. Se tradujo el contenido de COVID Conciencia a una de las lenguas indígenas de la nación. Lo hemos hecho también con colaboradores en Puerto Rico, en Estados Unidos, en distintos medios en los que pues justamente han encontrado en esta iniciativa una opción para poder hablar de temas de la pandemia, pero con fundamento científico, desde una perspectiva bastante singular. Y finalmente, pues es invitar a que en todos lados en donde quieran hacer comunicación, justamente se alíen con estas comunidades científicas. No digo que tomen COVID Conciencia como ejemplo, fue simplemente una iniciativa que ha resultado bastante prometedora en nuestro país, pero sí que tengan iniciativas de este tipo en el que podamos aliarnos, ¿no? Medios de comunicación y científicos, porque finalmente todo es en beneficio de la sociedad. Totalmente. Y Claudia, también ya después, ¿verdad? Hablarnos un poco de la red ecuatoriana, pero antes mencionar, ¿verdad? ¿Cómo te involucraste en el mundo de la ciencia y bueno, y cómo podemos hacer que más niñas, adolescentes y mujeres puedan sumarse? Bueno, en mi caso, muy parecido a la experiencia que tuvo Talía, tuve la suerte de tener mucho contacto con la naturaleza. Y si bien al inicio no lo veía como una profesión como tal, pero el hecho de haber tenido ese contacto generó esta curiosidad y esta sensación de tranquilidad cuando estoy con la naturaleza, ¿no? Y con el paso del tiempo me inclinaba siempre a ciencias naturales, a biología, y muchas veces a lo largo de mi educación secundaria, que nosotros llamamos aquí en el Ecuador, pensé muchas veces en medicina, ¿no? Porque eso era un poco lo establecido. Sin embargo, como Talía decía, tuve la oportunidad de tener esas mentoras o esas profesoras que te pueden dar el giro en tu vida. Y lo importante que es eso, ¿no? Que las profesoras y profesores pueden ser personas que te abran puertas, pero al mismo tiempo también que te las cierran. Y tener esa oportunidad, tener esa suerte de haber encontrado esa persona en tu vida que te abrió la puerta. En mi caso, me abrió la puerta a la biología. Cuando la única puerta que se veía, de acuerdo a mis perspectivas en ese momento, era la medicina.
¿no? Lo más cercano a las ciencias naturales. Y el rato que se abrió esa puerta de la biología, tuve la oportunidad de ver otras puertas más, ¿no? Otras áreas más que se fueron abriendo y abriendo. Y esa es un poco la idea de lo que debemos hacer y un poco también lo que hemos estado conversando, que creo que es clave también con el aspecto de comunicación y divulgación, ¿no? El hecho de hablar con otras personas, porque esa conversación, ese detalle, ese webinar puede ser la puerta que mucha gente está buscando para ver otras opciones. Nosotros estamos convencidas, como Talía decía, no puede ser nada de lo que no ves. Entonces es sumamente importante el papel de las mentoras, el papel de las profesoras, el papel que estamos haciendo Talía y yo el día de hoy de hablar, ¿no? De presentarnos, que como les decía, no siempre es fácil como científicas el estar en la palestra, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es esa opción de que los niños, las niñas, los jóvenes vean que si quieres puedes, a pesar de todos los desafíos que en algún rato podremos conversar, que tenemos que enfrentar como mujeres, como latinas, como madres, ¿no? Como en todas las profesiones, pero aquí estamos y si quieres puedes. Entonces creo que eso es sumamente importante. El hecho de tener ese ambiente es un papel importante, el generar ese ambiente porque no siempre lo tienes. Entonces también es la opción de entonces tengo que generar y también el buscar estas puertas, estas personas que actúan como puente, estas personas que actúan como puerta. Gracias, Claudia. Y a ambas les invito a responderle allí a Sebastián, que les dejo una pregunta a ambas de quiénes son esas personas inspiradoras, ¿verdad? En sus campos que podemos conocer, dice, ¿verdad? Si podrían compartir algún enlace allí en el chat, sería fabuloso, Talía y Claudia. Bueno, Talía, me voy con la última pregunta. Nos quedamos casi ya sin tiempo. Se fue volando, o sea, muy agradecida por el tiempo, por el espacio, ¿verdad? Que bueno, se tomaron ambas para poder compartir con nosotros, con nosotras. Y bueno, Talía, queremos saber un poco de recomendaciones, ¿verdad? Para ir cerrando. ¿Qué recomendarías, verdad, a los periodistas, en primer lugar, para mejorar la comunicación y divulgación sobre temas científicos? Creo que se puede responder esta pregunta con muchas de las cosas que ha dicho Claudia y muchas de las cosas que hemos discutido el día de hoy. Entender la ciencia. Entendamos cuáles son los procesos, cuáles son las áreas, las diferentes especialidades de la ciencia. Entendamos cómo funciona. Busquemos a quienes hacen ciencia, ¿no? Unámonos como periodistas, como comunicadores, busquemos a estas redes de, si se puede, de preferencia de mujeres científicas, pero acerquémonos a un científico o una científica de confianza para poder generar justamente contenido con fundamento científico y con rigor científico, que es algo muy importante. Acerquémonos a estas redes como científicos también, acerquémonos a estas redes de periodistas o de periodistas de ciencias, justamente para crear estas sinergias. Algo de lo que mencionó Claudia, que me parece una iniciativa fenomenal, es justamente este directorio que se crea de diferentes expertos. Como científicos participemos en ello. En México, justamente la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia también generó este listado en el que las personas que teníamos algún conocimiento científico, pues nos inscribíamos, inscribámonos, ¿no? Participemos de estos medios, seamos específicos, seamos detallados en cuál es mi área, de qué puedo hablar, ¿no? Para que justamente la comunicación y la interacción con el periodista pueda ser precisa y pueda ser certera, ¿no? Vamos a hablar de lo que sé, de lo que hago, de lo que te puedo yo decir, sin que haya un poco el sesgo de la opinión personal o de la visión personal, si lo que se quiere es comunicar información precisa y fundamentada. Como periodistas, como comunicadores, verifiquemos justamente estas fuentes también, ¿no? Hay que ir preciso con las personas que dicen que saben de un área en específico, planteemos preguntas, planteemos entrevistas de esa área en específico. No hay ganancia en realidad en insistir y el decir, pero cuéntame, como, no sé, yo me dedico más a la parte de vacunas, a la parte inmunológica, háblame de epidemiología.
no soy epidemióloga, ¿no? Y no hay ningún beneficio en realidad para nadie, ni para el periodista, ni para la sociedad, ni para mí, el tratar de meterme en un área de la que no domino. Pero, justamente como decía Claudia, sí te puedo derivar a alguien que lo haga. Y así es como creamos redes, ¿no? Periodistas sean abiertos, estén abiertos a consultar muchas fuentes, a hablar de lo que sabe el científico o la científica y a buscar otras fuentes. Científicos, hablemos también del trabajo de los colegas, hay que referir a estos periodistas al trabajo de los colegas y de las especialistas en algo tal vez de lo que nosotros no manejamos. No tenemos que saber todo. Ni los periodistas ni los científicos debemos de saber todo, pero sí es bueno y es benéfico para ambas partes que podamos justamente contribuir a la creación de estas redes. Yo no lo sé, pero conozco a alguien que sí, y entonces periodista puedes ir perfectamente a consultarlo y así entonces enriqueces también tu trabajo periodístico. Creemos justamente estas sinergias. Esa es yo creo que para mí la palabra clave. Entendamos esto como un proceso sinérgico entre los que hacen ciencia, las que hacen ciencia y los y las que hacen comunicación y periodismo. Cada quien tiene su disciplina, cada quien tiene su especialidad, pero hoy en día creemos esta relación sinérgica, que es de los dos sentidos y para beneficio mutuo. Y como dice Claudia, sobre todo, no permitamos que este escaparate, que este protagonismo que hoy tiene la ciencia y los medios científicos en la sociedad, cuando se acabe la pandemia, también se termine justamente este error, ¿no? Preservemos justamente estas alianzas, preservemos esta sinergia y preservemos este papel de la ciencia para la sociedad. Totalmente, gracias Thalía. Y bueno, les invito, allí volvió a compartir Isla la encuesta, el enlace de la encuesta para que puedan justamente dejarnos sus comentarios sobre este encuentro y dejarnos también propuestas para próximos seminarios del foro para que podamos ir desarrollando. Es súper importante para nosotros escucharles, leerles en este caso, y poder seguir sus recomendaciones para poder, bueno, fortalecer la comunidad, por supuesto. Y bueno, antes de irnos, Claudia, o sea, ahora qué le recomendamos, Thalía nos decía a los periodistas, ahora, ¿qué le recomendamos a los miembros de la comunidad científica justamente para poder mejorar esa comunicación y la divulgación de temas científicos? Bueno, en realidad en el caso de los científicos y las científicas necesitamos abrirnos un poco más. Como bien decía Thalía, el no olvidar que en realidad los verdaderos jefes de la comunidad científica no es nuestro decano, no es el director de investigaciones, no es el jefe del proyecto, es la comunidad en general, es la sociedad, ¿no? Y realmente termina el proceso de generación de conocimiento, el momento que ese conocimiento llega a la sociedad. Pero nosotros no nos enseñan eso, no nos explican eso y además otro factor súper importante, no es valorado eso. Entonces, para muchos científicos, muchos académicos, la publicación, o mejor dicho, la generación del conocimiento termina en la publicación del artículo científico y mientras más sofisticada sea la revista, mejor. ¿Por qué? Porque eso te da más puntos, ¿no? Eso te da más puntos dentro del mundo académico, eso te da más puntos dentro de tu universidad o tu instituto de ciencia, pero eso no llega a la sociedad, ¿no? Entonces, nos falta ese eslabón, pero el sistema y la estructura académica no te valora. Y yo creo que ahí es sumamente importante este tipo de espacios para discutir eso, para que así también, porque ustedes los periodistas pueden ser ese enlace fundamental que demuestre a nuestras autoridades, me refiero a universidades e institutos académicos, lo importante que es la difusión y la divulgación de ciencia, porque ahí ganamos todos. Gana la universidad, gana el investigador, gana el medio de información y sobre todo gana la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque llegamos a concluir ese proceso de que llegue la generación del conocimiento a la sociedad, ¿no? Y ahí vamos a poder conseguir mucho de lo que hemos hablado el día de hoy,
que tengamos una cultura académica más sólida en nuestros países, porque la pandemia ha demostrado que que conocemos muy poco del proceso del método científico que conversábamos, que conocemos muy poco de las diferentes áreas de investigación que hay en nuestros propios países, ¿no? Y eso yo creo que es importante de hablar. Así que mi recomendación para los científicos y científicas es salir de nuestra zona de confort, es hablar más, comunicar más, ¿no? Lanzarnos a, a llegar a ese público, a esos niños y esas niñas, ¿no? Porque también eso es parte de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es abrir puertas, como les decía anteriormente, para que existan más científicos y científicas en nuestros países, que especialmente en América Latina necesitamos tanto. Y bueno, y con esta conclusión nos vamos. Muchísimas gracias, Thalía, Claudia, por su tiempo. A todos y a todas les invito a que puedan completar nuestra encuesta. Y bueno, si de repente llegaste tarde, no te preocupes. Esta grabación va a estar disponible en nuestro canal de IJNet Español. Ya todos los conocen, entonces van a poder acceder allí la grabación mañana. Y bueno, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Gracias nuevamente, Claudia y Thalía, por acompañarnos y bueno, será hasta la próxima. Hasta luego.